Gloria a Dios. Hace algunos días, algunos domingos, hemos venido hablando sobre este tema de cuidado con lo que oímos. Y es cuidado con lo que oímos por la razón de que lo que oímos se añadirá a nosotros. Bendito sea Dios. Eso dice Marcos. Usted lee Marcos 24. Usted puede ver que Marcos nos advierte, por así decirlo, o nos recomienda, mejor dicho, que miremos o consideremos lo que oímos, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Quiere decir que lo que nosotros oímos va a ser añadido a nosotros. Entonces hay que considerar lo que oímos. Lucas, en ese mismo pasaje de la Escritura, lo dice de otra forma. Lucas dice, cuidado como oís. Marcos dice, cuidado lo que oís. Y Lucas dice, cuidado como oís. Porque lo que oigas se te va a añadir a ti. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros oímos, por supuesto, con nuestros oídos, pero oímos sonidos, ya sea de voces o de instrumentos o de ruidos, esas ondas que salen del sonido, la oímos. Pero no solamente oímos las ondas que salen de algún ruido o de alguna voz o algún instrumento, sino que si nosotros prestamos mucha atención, oímos aún lo que pensamos. Nos detenemos y comenzamos a pensar en algo y oímos lo que estamos pensando. Deseamos algo y es como si lo oyéramos porque nos estamos dando cuenta de lo que estamos deseando. Experimentamos algo y lo oímos. Y de ahí lo que recibimos. Por eso dice el escritor sagrado, cuidado con lo que oís y considerad cómo oís, porque eso se va a añadir a ti. Santo Dios Todopoderoso. El enemigo sabe eso. Por eso desde el comienzo, desde el huerto, está hablándonos. Porque él le habló a la tercera parte de los ángeles y ellos oyeron. Y oyeron lo que oyeron y oyeron como oyeron y cayeron. Porque lo que oyeron y como lo oyeron se le añadió a ellos. Y abandonaron su morada, dice la Sagrada Escritura. Y hoy esos ángeles son conocidos como demonios. Espíritus inmundos. No eran inmundos, eran espíritus angelicales. Hoy son espíritus inmundos por lo que oyeron y cómo lo oyeron que se le añadió a ellos. Y yo me imagino, aleluya, que tal vez algunos de ellos, porque algunos de esos seres angelicales que oyeron lo que oyeron y cómo lo oyeron y que abandonaron su morada, hoy están en prisiones, actualmente en prisiones eternas.
No todos ellos están en prisiones eternas, pero algunos de ellos están en prisiones eternas ahora mismo, porque Dios no le permitió libertad como a otros demonios que sí se le ha permitido libertad, aunque sea provisional. Es libertad provisional, pero están en libertad provisional. Hay otros que no, Dios no le permitió la libertad provisional, sino que los rápido los metió en cárceles. Hermanos, cuán grande, cuánto terreno abarca en nuestras vidas lo que nosotros escuchamos y cómo lo escuchamos. ¿Qué dimensión de control, de poder tiene en nuestra vida lo que escuchamos y cómo lo escuchamos? ¿Cómo puede afectar a nuestro ser y a nuestra vida lo que escuchamos y cómo lo escuchamos? ¿Cómo puede determinar nuestro caminar lo que escuchamos y cómo lo escuchamos? ¿Cómo puede determinar nuestro futuro lo que escuchamos y cómo lo escuchamos? ¿Cómo puede determinar lo que vamos a recibir nosotros de Dios? ¿Cómo podemos nosotros determinar la victoria o falta de victoria que nosotros podamos conseguir por lo que escuchemos y cómo lo escuchemos? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que nosotros escuchamos y cómo lo escuchamos, inclusive puede afectar la forma en que nosotros vivimos la justicia. La Biblia dice claramente que algunos han apostatado de la fe. Lo que han escuchado y la forma que lo han escuchado determinó cómo ellos iban a vivir la fe, al punto que han apostatado de su fe. Lo que nosotros vivimos, se supone que nosotros como creyentes vivamos la fe, el evangelio, las enseñanzas del evangelio, el conocimiento del evangelio, la forma práctica, la sabiduría del evangelio, para que se determine una fe sana, una fe que nos edifique, una fe que nos acerque al Señor, no que nos aleje, sino que nos acerque más al Señor. Una fe que nos haga más aptos, que nos haga más santos, que nos ayude, como dice el apóstol San Pablo, a perfeccionar la santidad. Aleluya. En nosotros mismos. Perfeccionar la santidad en nosotros mismos. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros debemos tener o considerar lo que oímos. ¿Y cómo lo oímos? Marcos dice, mirad, considerad lo que oís. Lucas dice, mirad o considerad cómo oís. Lo que oís es simplemente lo que le prestamos atención. Cómo lo oímos es la determinación que nosotros tomamos de oír eso que estamos escuchando. ¿Qué le aplicamos nosotros a lo que estamos oyendo? ¿Lo aceptamos, lo rechazamos, lo escudriñamos? Como dice la Escritura, escudriñad todo. Recibir lo bueno, desechar lo malo. Lo que no nos aprovecha, desecharlo. Lo que no es de la fe, desecharlo. Lo que no se aplica y no cabe dentro de la Sagrada Escritura, desecharlo porque no te va a edificar, no te va a ayudar en tu relación con el Señor, en tu caminar como cristiano aquí en la tierra, en el tiempo y en el espacio, no te va a ayudar. No va a ayudarte al crecimiento de tu fe. Aleluya. Y si no te ayuda al crecimiento de la fe, no te ayuda a acercarte al Señor. Y si no te ayuda a acercarte al Señor, se te hace bien difícil recibir algo del Señor. Porque para recibir algo del Señor hay que acercarse con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
No piense que cualquiera que haga eso va a recibir algo de Dios, dice el escritor de los Hebreos. Para recibir algo del Señor es que hay que acercarse a Dios con fe. Y cuando estamos hablando de fe, queridos hermanos, no estamos hablando de eso que sentimos. No estamos hablando de eso que nos hace rizar los cabellos del cuerpo, porque el frío también hace rizar los cabellos del cuerpo. ¿Verdad, Carlos? El frío nos hace erizar los cabellos del cuerpo. Job dijo que le pasó un demonio por frente y se le erizaron todos los cabellos del cuerpo. Entonces no estamos hablando de eso, queridos hermanos. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de esas enseñanzas en las Sagradas Escrituras que nos muestran la persona de Jesucristo, que nos enseñan a relacionarnos con Jesucristo, que nos enseñan a conocer al Señor Jesucristo y que nos habilitan para obedecer la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, vivirla en todas las dimensiones de la fe. Eso es fe, eso es adoración. Aleluya. Pero también esa fe que nos ayuda a conocer a Jesucristo y que nos ayuda a acercarnos al Señor Jesucristo y que nos ayuda a parecernos al Señor Jesucristo y que nos habilita para desear parecernos al Señor Jesucristo, querer parecernos al Señor Jesucristo. También esa misma fe nos habilita para conseguir lo que nosotros necesitamos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y cuando estamos hablando de conseguir eso de que necesitamos del Señor Jesucristo, estamos hablando de lo que el Señor hizo ya. Aleluya. De lo que el Señor compró para nosotros por su sacrificio perfecto. Él compró ciertas cosas, aleluya, para nosotros. No solamente salvación. Él nos da la salvación, nos da el perdón de nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo por esa misma fe, aleluya. Y nos da ministerios y dones y cuantas cosas el Señor nos ha dado. Pero nos da otras cosas que necesitamos aquí en el tiempo y en el espacio. Como a veces puede ser trabajo, a veces puede ser una propiedad, a veces puede ser salud del cuerpo. A veces puede ser algo que anhelamos o que deseamos. El salmista dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Hay cosas que están como deseos en nuestro corazón, que las conseguimos. ¿Sabe cuándo? Cuando nos acercamos en fe, aleluya. Cuando decidimos vivir por fe, gloria a Dios. Y eso, queridos hermanos, es determinado por lo que oímos y cómo lo oímos. Porque aun cuando nosotros leemos, estamos oyendo. Lea usted en voz alta o no, si usted está estudiando la Escritura. Esto que usted está leyendo, usted lo está oyendo. Lo está recibiendo. Hay que tener cuidado entonces con lo que oímos y cómo lo oímos. Y les voy a dar dos ejemplos de personas que recibieron algo del Señor por lo que oyeron y cómo lo oyeron. Y por poco, uno de ellos no lo recibe. Ninguno de las dos personas que le voy a mencionar, por poco no lo reciben por lo que oyeron. Aleluya. No fue sino hasta que determinaron cómo estaban escuchando lo que estaban escuchando y obraron en base a eso que estaban escuchando, lo que estaban escuchando. Lo que escucharon, aleluya, se le añadió a ellos para bien. Para bien, para beneficio, para bendición de sus vidas. Aleluya. Gloria sea el Señor Jesucristo. En el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, nos da del versículo 21 en adelante la historia, el relato de dos personas que recibieron algo del Señor por causa de lo que oyeron y cómo lo oyeron. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Yo estoy completamente seguro que cuando Jairo le vio, se dijo a sí mismo, ahí está. Ya que lo haya dicho en voz alta o simplemente lo haya pensado. Pero lo haya dicho en voz alta, lo haya pensado, él se oyó a sí mismo decir, allí está. Porque lo vio. Gloria sea el Señor Jesucristo. Cuando lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Lucas dice que la hija de Jairo tenía 12 años. 12 años, mantenga ese número en su mente hasta cuando yo le diga. 12 años. Él le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El Señor escuchó la petición de Jairo, el clamor de Jairo. Mi hija se está muriendo. 12 años. Solamente 12 años. Y se está muriendo. Ven por favor y pon tus manos y sánala. La multitud siguió al Señor que seguía a Jairo. El Señor decidió ir con Jairo a su casa para sanar la hija de Jairo. Y mientras iba camino a la casa de Jairo, la multitud con necesidades lo apretaba. Se allegaba a él buscando recibir algo del Señor. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí tenemos dos personas, cada uno con una historia. Cada uno de ellos oyendo, escuchando su historia. Jairo con su hija, no sabemos cuánto tiempo hace que estaba enferma su hija. La Biblia nos dice que tenía 12 años. Pero supongamos que la muchacha no se enfermó o que la niña se enfermó en ese día, sino que tal vez hace 2, 3, 5, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Un mes, no sabemos qué tiempo está enferma la muchacha y estaba empeorando al punto que Jairo salió a buscar ayuda. Aparentemente Jairo escuchó que Jesucristo podía sanarla. Él dice, ven y pon tus manos. Algo escuchó Jairo de ese hombre que ponía las manos y los enfermos eran sanados. Y salió a buscar al que ponía las manos sobre los enfermos para que fueran sanados. Él escuchó lo que escuchó y consideró lo que escuchó. Aleluya. Y salió en busca de ayuda al que podía ayudarlo para que le ayudara y cambiara su historia. Para que cambiara su realidad. Para que cambiara lo que le estaba trayendo angustia. Para que cambiara lo que estaba trayéndole dolor a su vida y a su familia. Para que cambiara lo que le traía quebranto y dolor de su corazón al ver a su hijita que se está muriendo y no puede encontrar respuesta. Pero escuchó, él oyó y consideró lo que oyó. Y consideró lo que oyó para buscar ayuda a su favor. Y salió. Aleluya.
Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Él era principal de la sinagoga. Él era un líder religioso. Él tenía estatus religioso y por consiguiente tal vez estatus social o cívico o conciliar, como usted quiera llamarle o como quiera mencionarle. Tenía estatus, la gente lo miraba, lo consideraba, era un líder en el pueblo de Israel, pero no había podido conseguir respuesta para aquellos que estaba agobiando y maltratando y trayendo de dolor por tanto tiempo, y no sabemos qué el tiempo, trayéndole angustia y dolor. Y él, conociendo la Escritura, conocía lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, y de alguna forma u otra oyó escuchar tal vez de que Jesucristo podía hacer un milagro, y ejercitó fe y salió a buscar su respuesta. Salió a buscar una respuesta para su historia angustiosa y dolorosa, sin esperanza. La Biblia nos dice que en el camino una mujer con una enfermedad muy grave. Hacía 12 años que tenía esa enfermedad. La niña tenía 12 años de edad, muriéndose. Esta mujer tenía 12 años de esa enfermedad, estaba muriéndose. Cada día era peor, dice el escritor. Y dice el texto sagrado que ella oyó. Ella oyó hablar de Jesús. Hermano, considere lo que usted oye y cómo lo oye. Y como ella oyó hablar que Jesucristo hacía milagros, que Jesucristo sanaba, que Jesucristo cambiaba las realidades, las cambiaba, las transformaba. Y lo que era adverso, aleluya, los cambiaba. Gloria sea al Señor Jesucristo. Esta mujer con 12 años de historia, con una historia angustiosa, otra historia angustiosa, otra historia decayente, otra historia de muerte, otra historia de dolor, otra historia sin esperanza, otra historia más que nos registran los evangelistas sagrados. 12 años buscando respuesta y no encontraba respuesta. 12 años buscando un alivio y no encontraba el alivio. Hasta que oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, consideró lo que oyó. Y consideró no solamente lo que oyó, sino consideró cómo lo oyó. Igual Jairo. Y esta mujer consideró de tal magnitud lo que oyó y cómo lo oyó, que el texto sagrado dice, aquí Marcos no lo dice, pero Lucas lo dice, que ella vino por detrás del Señor Jesucristo y ella mientras caminaba, dice Marcos, mientras caminaba hacia el Señor Jesucristo, dice, si tan solamente yo tocare su manto. Parece ser que lo que ella oyó, ay santo, aleluya. Parece ser que lo que ella oyó, cómo lo oyó, creó algo en ella, creó una esperanza, creó una fe que la hizo caminar hacia esa respuesta. Porque ella mientras caminaba hacia el Señor Jesucristo, ella decía, si tan solo yo tocare. Y ella se oía a sí misma decir eso, si tan solo yo tocare. Y mientras iba camino hacia el Señor decía, si tan solo yo tocare su manto. La religión le decía, tú no puedes acercarte porque tú eres inmunda. Pero ella decía, si tan solo yo tocare. La sociedad le decía, tú no vas a conseguir nada
estás desechada y despreciada. Pero ella simplemente caminaba hacia Jesucristo y decía, si tan solo yo tocare. Aleluya, gloria a Dios. Su salud, le decía a ella, te estás muriendo. No hay solución. Lo que los médicos le dijeron, para ti no hay solución. Estás desahuciada. Te vas a morir de esa enfermedad. Pero ella caminaba hacia el Señor Jesucristo y decía, si tan solo yo tocare. ¿Qué oyó ella y cómo lo oyó? Que pudo decir mientras caminaba hacia el Señor Jesucristo, si tan solamente yo tocare. Jairo le dijo al Señor, pon tu mano sobre mi hija. Esta mujer dijo solamente, si tan solo yo tocare el manto. Usted no me está oyendo, hermano. Gloria sea al Señor Jesucristo. Usted sabe lo que dice Lucas. Que ella, cuando se acercó a extender la mano para tocar el manto, dice que tocó el borde. La ley decía que los hombres y los líderes religiosos tenían que añadirle a sus bordes de sus mantos unas filisterias que le iban a acordar a ellos los mandamientos de Dios. En otras palabras, la palabra del Señor. En el borde del Señor, ella dijo, si yo tan solamente tocar el borde, porque ahí está la palabra. Aleluya. Todo estaba en contra de ella. Su historia angustiosa, dolorosa, una historia de pobreza, de miseria, había gastado todo, enfermedad, la religión la había desechado, la había despreciado, la sociedad la había despreciado, la ciencia médica la había despreciado, pero ella encontró algo para ella en lo que oyó y cómo lo oyó. Y caminó hacia eso que ella había oído y cómo lo había oído, caminó. Aleluya. Y no solamente decía ella, si tan solamente tocó su manto. No, ella fue más allá. Ella fue más allá de tocar el manto. Tocó lo que identificaba la palabra del Señor en el manto de Jesucristo. El borde. Aleluya. Bueno es el Señor. Y cuando ella tocó el borde, la Escritura dice que Cristo dijo, ¿quién me ha tocado? Hermanos queridos, cuando nosotros vamos a Dios a través de la palabra, el Señor se detiene. El Señor se detiene. Cuando nosotros vamos a Dios a través de lo que dice la palabra, Él se detiene. Usted quiere detener a Dios, use la palabra. Usted quiere detener a Dios, use la Biblia, use la palabra del Señor. Recuérdele a Dios lo que Él dijo. Acuérdele a Dios lo que Él dijo. ¿Tú quieres recibir algo del Señor? Acuérdale a Dios lo que Él es en tu vida. ¿Quieres recibir algo de eso que Cristo hizo para ti y está en la tablilla? Acuérdale al Señor Jesucristo lo que Él hizo por ti. Aleluya. Aquí, conforme a la palabra. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por eso estamos hablando de lo que oímos y cómo lo oímos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está comprometido con su palabra. Él no está comprometido con conjeturas. Él no está comprometido con lo que yo siento. Él no está comprometido con lo que yo pienso. Él no está comprometido con el siglo. Él no está comprometido con la religión. Él no está comprometido con conceptos humanos. Él está comprometido con su santa y bendita palabra. A través de la palabra. En base a lo que nos dice la palabra. Y cuando nosotros vivimos el cristianismo en base a lo que nos dice la palabra. Y cuando nosotros dejamos que nuestra fe se forme en nosotros conforme a lo que dice la palabra del Señor. Hermanos queridos, eso va a parar al Señor Jesucristo en su camino. Y va a saber que alguien lo ha tocado. ¿Quién me tocó?
Los discípulos dicen, la multitud te está apretando y tú estás preguntando quién te tocó. No, 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 no. Alguien me tocó. Alguien me tocó. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Estamos hablando cuando la historia tuya, cuando tu historia, las realidades que hay en tu historia, que son adversas a ti, que son contrarias a ti. Las realidades en tu vida que son adversas, contrarias a ti. Y a veces el diablo te las trae a la memoria, te las trae al presente, te las recuerda. Las realidades que tú tal vez has tratado de cambiar y no has podido cambiar. Y a través de esas realidades en tu vida no has podido progresar en Dios, no has podido crecer en Dios. Esa historia tuya que es contraria a ti, cuando tú vas donde el Señor y lo tocas a través de su santa y bendita palabra, algo va a suceder en tu vida. Hasta ahí llegó esa historia negativa, hasta ahí llegó esa historia adversa, contraria, hasta ahí llegó. Ese es el día que esa historia negativa y contraria a ti se deshace y va a ser cambiada por una historia nueva. Una historia nueva, aleluya. Una historia nueva está preparada para ti. Una historia nueva está preparada para ti, aleluya, gloria sea el Señor Jesucristo. Para ti y para todo el que lo quiera. Esa mujer que tenía 12 años enfermas y ahora le iba peor, su historia acaba de cambiar por una nueva historia. La salud acaba de llegar a su vida. Y la salud que acaba de llegar a su vida ha transformado todas las cosas, porque ahora ella puede entrar en la congregación. Ahora ella socialmente puede ser aceptada. Ahora ella no tiene que gastar todas sus finanzas en la medicina. Gloria a Dios. Por lo que oyó. ¿Cómo lo oyó? La hija de Jairo tenía 12 años. Esta mujer tenía 12 años enferma. 12 en la Biblia es el número de gobierno perfecto. El gobierno que controla, el gobierno que determina. Quiere decir que esta muchacha había un gobierno que estaba determinando en su vida y se iba a morir. Y en esta mujer había otro gobierno que estaba controlando y también se iba a morir. Pero cuando llega Cristo, aleluya, que es soberano por encima de todo gobierno, con un nombre que es sobre todo nombre, los gobiernos de la tierra desaparecen. Los gobiernos de los principados y de las potestades tienen que huir corriendo, salir corriendo. Aparecen. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No hay gobierno que pueda resistirse al poder del Dios Todopoderoso, de la naturaleza que sea el gobierno. Mujer, vete. Tu fe. ¿Cómo sabemos que ella tenía fe? ¿Por lo que sintió? No. Por lo que ella hizo. Ella fue donde Jesús. Y conforme ella se estaba diciéndose y oyéndose lo que ella estaba diciendo, ella hizo conforme a lo que estaba diciendo. Necesito tocar aunque sea su manto y yo voy a ser sana. Ella hizo eso. Ella se convenció que si ella hacía eso iba a ser sana. Se convenció e hizo lo que ella estaba diciendo que tenía que hacer. Lo oyó en ella, se convenció y eso que ella oyó se le añadió a ella. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos, que caminamos con fe de aquí a allí, pero cuando ya salimos para allá se nos va hasta la fe. Dejamos de confesar lo que se nos ha dicho, dejamos de hacer lo que se nos ha dicho, dejamos de decir lo que el Señor nos ha dicho, dejamos de proclamarlo, dejamos de declararlo, aunque Dios nos los ha dicho. Y ahí la fe no funciona. Tu fe te ha sanado, mujer. Vete tranquila, vete en paz. Llegaron gente de la casa de Jairo, que era líder de la sinagoga,
Y le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Imagínense, hermanos queridos, imagínense la noticia, esa noticia, que Jairo no estaba deseando que llegara esa noticia. Él anhelaba que esa noticia jamás llegara a su vida. Pero llegó. Tu hija ha muerto, no moleste más al Señor. Me llama la atención. Porque me imagino el estado de ánimo de Jairo, que salió a buscar salud para su hija de 12 añitos. Él salió a buscar solución y está frente al que le puede dar la solución a su hija. Y ahora que está frente y él viene camino con Jairo, el Señor viene con Jairo a la casa para traerle solución a su problemática, a su historia, cambiar su historia. Ahora recibe otra noticia, hermanos queridos, que me imagino yo que lo deprimieron, que el dolor de su corazón se amplió, se hizo mayor, se hizo más grande al oír la noticia de que su hija había muerto. Pero los evangelistas nos dicen a nosotros, pero Jesucristo oyó eso. Alabado sea el Señor. La noticia, Jairo había oído, Jesucristo lo puede sanar. Y él fue donde Jesucristo, pon tus manos sobre mi hija y yo sé que ella va a sanar. Y lo convenció y Cristo venía con él. Oyó que Cristo podía hacerlo, fue a buscarlo, Cristo venía con él. Pero ahora oye otra cosa, contrario a lo que había oído primero. Y eso que había oído último era fulminante, era lo último, no había otra solución. Y me imagino yo que Jairo comenzó tal vez a pensar, mi hija está muerta, se murió. Y Cristo oyó lo que le dijeron y le dijo rápido, le dijo, no escuches eso, cree solamente. Hermanos queridos, aleluya. Hermanos queridos, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Vamos a creerle al Señor o no vamos a creerle al Señor? Le dijeron, tu hija ha muerto, pero Cristo lo oyó y le dijo, no oigas, solamente cree. Para Jairo creer tenía que ignorar lo que le acaban de decir, tu hija ha muerto. Y tenía que confesar, Cristo la va a levantar, la va a sanar. Él tenía que mantenerse confesando eso. Salió a buscar a Cristo para que viniera a poner sus manos sobre ella y la sanara. Tenía que mantenerse confesando eso, aunque en el medio se metió la muerte. En el medio se metió la muerte. Y Cristo le dijo, sigue creyendo solamente. No escuches eso, sigue creyendo. En otras palabras, sigue confesando que yo voy a ir a poner mis manos sobre ella y sanarla. ¿Qué es lo que dice tu historia? ¿Qué es lo que ha dicho tu historia? En tu vida, en tu familia, tu salud, tu finanza. ¿Qué es lo que ha dicho tu relación con el Señor? La historia. Yo te digo solamente, considera lo que has oído y cómo lo has oído. Y comienza a oír otra cosa. Comienza a oír de aquí en adelante algo que pueda cambiar esa historia. Escucha y considera para escuchar lo que puede cambiar. Cambiemos. Oigamos de tal forma que cambiemos nuestra historia. Adversa, negativa, contraria. Señor le dijo a Jairo, cree solamente, Jairo. Solamente mantente creyendo. O sea, mantente confesando que yo la puedo sanar. Mantente aceptando que yo soy el que la puedo sanar. Y sigue caminando hacia tu casa, que yo voy detrás de ti, yo voy contigo. No te preocupes, voy contigo. Mantente creyendo, aleluya. Gloria a Dios. El registro sagrado nos dice que Cristo llegó a la casa de Jairo. Había un montón de gente allí gritando y llorando porque se había muerto. Y el Señor cuando llegó le dijo, ella no está muerta, ella está durmiendo. Y sacó a aquella gente que estaban allí llorando porque aquel lloro era una perpetuación de lo que Jairo no necesitaba oír.
Lo sacó fuera. Porque así hace el Señor. Todo lo que tú oyes y como lo oyes que te afecta en tu fe, el Señor y el Espíritu Santo quiere que tú lo eches fuera, que lo elimines. Lo sacó fuera. Y solamente se llevó al papá de ella, al papá de ella, a la mamá de ella y a Pedro, Jacobo y a Juan. Se lo llevó con ellos solamente. Porque aquella gente se burlaron cuando el Cristo dijo, no, está muerta, está viva. Ellos se burlaron. Y cuando hay gente que se burlan de la palabra y se burlan de tu fe, tú tienes que salir lejos de esa gente. La gente que se burlan de tu fe y que se burlan de la palabra, tú tienes que cortar con esa gente, porque esa gente no te ayudan a ti para nada. Sean cristianos, aunque se llamen cristianos. Si se llaman cristianos y se burlan de tu fe y se burlan de la palabra, no son cristianos, no se han convertido todavía. Que se burle de la palabra del Señor todavía no se ha convertido. Es miembro de una iglesia, tal vez se llama evangélico, pero no se ha convertido. Cristo dijo claramente, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Las palabras que yo hablo es verdad. Hay que escuchar al Señor para cambiar esa historia negativa, de todas esas realidades que nos rodean, que son adversas a nosotros y a nuestra fe. Hay que cambiar lo que oímos y cómo lo oímos. Es hora, hermanos, de oír a Dios. Queridos hermanos, es hora de oír al Señor. Es hora de prestar atención a Dios. El mundo nos ha hablado por mucho tiempo. Los demonios nos han hablado por mucho tiempo. El siglo, la sociedad nos habla. La sociedad impía nos sigue hablando por mucho tiempo. Es hora de oír al Señor. ¿Qué nos dice el Señor en estos días? En estos días finales, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Hay que prestar atención al Señor Jesús. Porque nuestra vida, nuestra historia, nuestras realidades van a cambiar cuando prestamos atención a lo que Él nos dice. No comprometas lo que el Señor te dice. No comprometas las convicciones basadas en la palabra del Señor. No comprometas tu fe con nada ni con nadie. Porque esa fe que tú no comprometas es la que el Señor va a honrar. Esa fe basada en la palabra del Señor, que tú no la comprometas con nada ni con nadie, es la que el Señor busca en sus hijos y en su pueblo, para honrarla. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué son adoradores? Esa gente que miran la palabra del Señor y dicen, yo quiero vivir conforme dice esta palabra en toda dimensión. Es un adorador. Y ese es un adorador en todas las cosas que hace para Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cambiemos lo que oímos y cómo lo oímos. Si quieres que cambie tu historia y esas realidades adversas y contrarias a ti en tu vida, cambia. Determina en tu espíritu cambiar lo que oyes y cómo lo oyes. Y camina hacia Jesucristo y no comprometas tu fe. Y el Señor va a llegar hasta tu casa a hacer un milagro. El Señor va a llegar a tu vida a destronar esos gobernadores que han gobernado, aleluya, en esas realidades en tu vida por tanto tiempo. El Señor va a destronarlos, sacarlos fuera para cambiar tu historia, tu vida, tu realidad, para que tú sirvas al Señor, aleluya, en espíritu, en verdad, lo sigas y disfrutes y te prepares para estos días gloriosos que vienen en el Señor. Te prepares para el día donde sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Luego nosotros seremos transformados. Hay que estar preparado para ese día. Oír, no cualquier cosa, sino oír lo que el Espíritu Santo nos dice. Lo que el Espíritu Santo nos dice a la iglesia en estos últimos días. Cambiemos lo que oímos y cómo lo oímos para que sea cambiado tu historia adversa y negativa en tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias.
Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, bondad, tu gracia, misericordia. Gracias por ser con nosotros. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu espíritu, que nos recuerda, Señor amado, lo que tú estás dispuesto a hacer si tan solamente te creemos y te mostramos que te creemos en lo que hacemos, Señor amado. Gracias, soberano Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, alabamos tu nombre, te damos a ti la gloria, la honra, el honor, la adoración. Padre de gloria y de misericordia, y que tu gracia se manifieste en nuestras vidas para hacer lo que tengamos que hacer, para que podamos recibir lo que necesitamos recibir. En el nombre de Jesucristo, buen Dios. Amén y amén.